Gracias te damos por esta noche, por esta clase abierta. Gracias por el privilegio, el regalo que tenemos, Señor, de sentarnos unos minutos juntos a través de este medio y poder abrir la Biblia y conversar acerca de lo que hay en tu corazón, acerca de tu palabra. Por eso te pedimos, Padre, que ahora nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Señor, llénanos del conocimiento de tu voluntad y que en esta noche podamos conocer más a Jesús. Señor, ese es el fin, ese es el propósito de esta materia, conocer más a Cristo, poder enamorarnos más, apasionarnos más y volvernos más como Él, ser más obedientes al Padre y hacedores de la palabra más que oidores. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos acá a la primera página del PDF. Quiero hablar un poquito acerca de la crisis actual que, que estamos viviendo, ¿no? Vivimos una era, estamos en la era de la información, ya de la inteligencia artificial, de el acceso en segundos a grandes cantidades de información. eh, con respecto a la Biblia estoy hablando, ¿no? Tenemos aplicaciones de la Biblia, tenemos, bueno, eh, prédicas por internet, enseñanzas. Nosotros hace un par de horas con Lore, con mi esposa, estábamos viendo una prédica eh, en YouTube y estamos viviendo en un tiempo de gran abundancia de predicación, pero sin embargo estamos enfrentando una de las peores crisis de la ignorancia bíblica en la historia reciente de la Iglesia. ¿Sí? Y como les decía yo a los alumnos de los dos lunes anteriores, esta materia es una invitación, más que un espacio para aprender, es una invitación de parte de Dios a una conversación con Él a través de la palabra. ¿Sí? Y la palabra es ese fundamento que nosotros necesitamos para sostener nuestra vida, para caminar en nuestra vida, y es donde se cimenta la vida del cristiano. Por eso debemos conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Voy a compartir, espero que no se desordene nada, respondiendo a la crisis actual. ¿Sí? Esta, esta materia busca de alguna manera responder a la crisis de la que estamos hablando, ¿no? De esta abundancia de información, de acceso a la Biblia, pero de una gran ignorancia de la palabra de Dios. Y quiero compartirle algunas estadísticas que están ahí en el PDF, pero se la quería poner acá más gráfica porque a mí realmente cuando yo estuve investigando esto me impactó. ¿Sí? Y esto es solamente un mínimo porcentaje de lo que son muchas estadísticas que hay abajo de este punto número 1. Les dejo la fuente para que ustedes lo chequeen. Y miren esto, solo el 9% de cristianos evangélicos tienen una cosmovisión bíblica coherente. O sea, lo que creen de la Biblia y por consecuencia los lentes con lo que miran el mundo y lo que sucede no es coherente con lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Solamente el 9% de los cristianos evangélicos tienen una cosmovisión coherente con la Biblia. Más del 50% no puede nombrar los 4 evangelios. ¿Sí? O sea, el ABC de nuestra fe, que es saber los evangelios, los nombres de los evangelios, el 50%, la mitad, no puede nombrar los 4 evangelios. El 82% cree que Dios ayuda a los que se ayudan, o traducido en uruguayo, ayúdate que te ayudaré, es un versículo bíblico. ¿Sí? Para aclararles, no es un versículo bíblico, no está en la Biblia eso. En América Latina el conocimiento doctrinal es superficial, o sea, se sabe lo que se oye desde los púlpitos, lo que se escucha en internet, pero no se profundiza en el conocimiento de la doctrina. Y eso es grave, ¿verdad? Es muy grave. Y esto trae peligros
consecuencias y peligros reales. Número uno, una fe sin fundamento, ¿sí? Nos vuelve vulnerables al error, a la confusión. Una fe sin fundamento bíblico es vulnerable al error, a las modas espirituales y al emocionalismo sin discernimiento, ¿sí? Y el año pasado nosotros estudiábamos Mateo 24 en Ríos Online y el énfasis que Jesús hace cuando Él habla sobre la escatología y las señales de los últimos tiempos es cuidado que nadie los engañe. Entonces, si estamos diciendo que tenemos en Latinoamérica, tenemos un conocimiento que es superficial, ¿sí?, de la doctrina, estamos siendo demasiado vulnerables en caer en errores y en confusiones doctrinales, ¿sí? Y estamos muy al límite de correr peligro de ser engañados, como Jesús lo decía. Jesús lo enfatiza, Mateo 24, versículos 4, 5, 11, 25, luego léanlo. Él lo enfatiza 4 veces solamente en ese capítulo. Enfatiza que el engaño va a aumentar, ¿sí? Y la ofensa contra Dios va a aumentar. ¿Y por dónde viene esto de la ofensa en contra de Dios? Bueno, porque mucha gente cree que venía Cristo y Dios te va a sanar, venía Cristo y Dios te va a prosperar, venía a Cristo y Dios va a cumplir todos tus sueños. Cuando vemos que la palabra de Dios dice muchas veces y enfatiza que hemos sido puestos para tribulación, ¿sí? Que por causa de nuestra fe vamos a ser perseguidos, que la soberanía de Dios a veces permite Él o provoca o causa que pasemos por procesos duros, difíciles, que son necesarios para que nuestra fe sea probada, y porque la fe nuestra para Dios es más preciosa que el oro refinado, ¿sí? Y muchos se van a ofender cuando empiecen a vivir cosas que Dios va a permitir o cosas que simplemente están expresadas y descritas en la Biblia y por falta de conocimiento. ¿Sí? Vamos a tener una imagen, una idea de Dios, que Dios es amor y que Dios me va a tolerar este pecadillo que tengo por ahí, eh, olvidando la otra parte, ¿no? O sea, adoptando solamente la parte dulce del mensaje, pero no la parte amarga, que el mensaje es la palabra de Dios, el Evangelio, tiene una parte que es dulce, pero tiene una parte que es amarga, ¿sí? Y que cuando Dios nos toma como hijos y como discípulos, Él nos disciplina, Él nos poda. Y a muchos han predicado y han escuchado un evangelio donde todo es color de rosa. Y al final de los tiempos, dice Jesús en este pasaje, que muchos se van a ofender en contra de Dios, que muchos van a tropezar, que el hermano entregará a su hermano y que los hijos a los padres y los padres a los hijos. Esto es por una ofensa o por una mala interpretación, un desconocimiento del carácter real y verdadero de Dios que está expresado en la palabra. Entonces, no podemos caer en el error y en la confusión. Tenemos que salir de este peligro de no tener un fundamento, una fe fundamentada en la palabra de Dios. Iglesias activas pero sin raíces bíblicas, ¿sí? El fundamento bíblico eh, es básico para sostener un carácter cristiano, para sostener la misión, para la verdad en la que creemos, ¿no? Y hoy por hoy podemos ver iglesias repletas de gente, pero Dios no está buscando, Dios no busca llenar los templos de gente, Dios busca llenar a la gente de Cristo. Y Dios llena a la gente de Cristo a través de la palabra, de su palabra, a través del Espíritu Santo, obviamente, pero a través de la palabra y la palabra revelada a través del Espíritu de Dios. Entonces debemos luchar y batallar contra este peligro, contra esta vulnerabilidad real que hoy vivimos como iglesia, de no tener raíces bíblicas. Y
Otro peligro real es una espiritualidad frágil, sin profundidad ni transformación real. ¿Sí? Eh, el- el- la consecuencia de no tener raíces firmes es que es como un árbol sin raíces. Em, Viene un viento, una tormenta y nos hace caer, nos derriba con facilidad, ¿sí? Y también la ignorancia, ¿no? Eso es otro peligro que corremos, la ignorancia. Eh, Ahora repasando en los materiales me venía a la mente Oseas 4:6, que dice que mi pueblo pereció por falta de entendimiento, ¿sí? Muchas veces vivimos derrotados porque no conocemos a nuestro Dios, de verdad. Tenemos una idea de Dios muy pobre. Y Dios quiere que salgamos de ese lugar de ignorancia, ¿sí? De andar a ciegas, de andar en oscuridad. Nuestra respuesta, una respuesta necesaria que tenemos que tener, es recuperar la centralidad de la palabra de Dios, ¿sí? Conectar la teología con nuestra vida real, la Biblia con nuestra vida real. Es necesario, pero si no conocemos la teología, si no conocemos la palabra, las palabras de Dios, no vamos a poder conectar nunca. O si tenemos un conocimiento errado, erróneo de la palabra de Dios, nunca lo vamos a poder llevar a nuestra vida de una manera práctica, ¿sí? Y otra respuesta necesaria es formar discípulos con raíces firmes y un fruto abundante, ¿sí? Y para esto es necesario conocer, guardar. ¿Se acuerdan en Mateo 28? Esto lo vimos con los alumnos en la primera clase. em, la gran comisión es: vayan y hagan discípulos y enséñenles a que guarden, ¿sí? No es solamente predicar y hacer gente convertida, es enseñar a guardar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Esa es la gran comisión, es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, ¿sí? Dar la buena noticia de salvación, pero tenemos que enseñarles a guardar lo que Él nos ha enseñado. Y yo creo que Dios nos está llamando, nos está invitando, ¿sí? A ser personas que guardan y que levantan discípulos, que enseñan a guardar a otros lo que Él nos ha enseñado. Y la pregunta es: ¿estás dispuesto a responder a este llamado? ¿Estás dispuesta a responder a este llamado? Espero que tu respuesta sea que sí. Bueno, seguimos. Punto número 2, teología para todos. Quiero hablar un poquito brevemente acerca de qué es la teología. Eh, la teología no es solo para especialistas, ¿eh? A veces vemos la palabra teología como algo que es para eruditos, eh, para gente que se interna en un seminario y hace 4 o 5 años estudiando la Biblia, y se dedica solo a eso y estás a tiempo completo con eso. Pero yo te quiero decir una cosa: vos sos un teólogo, yo soy un teólogo. Es más, todo el mundo es un teólogo. Todos son teólogos. ¿Por qué? Porque la palabra teología quiere decir, la teología es la conjunción de dos palabras griegas, ¿no? Teos, que es Dios, y logos, que es palabra, teólogos, ¿sí? Y quiere decir, en síntesis, palabras sobre Dios. ¿Y quién no tiene palabras sobre Dios? Todo el mundo tiene palabras sobre Dios. El problema es, o la pregunta es, si somos buenos o malos teólogos. Si somos teólogos bíblicos, si nuestra teología sale, o la fuente de nuestra teología es la Biblia, o son ideas, son cosas que escuchamos por ahí, cosas que se nos han repetido. Eh, ¿Sí? Cualquiera puede tener palabras sobre Dios. Todo el mundo tiene palabras sobre Dios. Los musulmanes tienen palabras sobre Dios, un político puede tener palabras sobre Dios, un católico, un budista,
Eh, y la gente puede repetir y repetir cosas a medias de la Biblia. Pero si todos somos teólogos, como dice acá en la nota, la pregunta es, ¿eres un buen o mal teólogo? Y esta materia es una invitación a tener, a desarrollar una buena teología. La teología es, explicado de otra manera, es tener conocimiento bíblico con base bíblica y ordenarlo, ¿no? En la teología hay varios campos de estudio. Está, por ejemplo, la cristología, que es el estudio sobre la persona de Cristo. Está la neumatología, que es el estudio sobre la persona del Espíritu Santo. Teología es una palabra que abarca como todo, ¿no? En general. Pero es que nuestro conocimiento esté ordenado de tal forma que nosotros podamos entender y lo podamos vivir y enseñar. Eso es teología. ¿Y por qué importa la teología? Bueno, ya dijimos que la definición simple de teología son palabras sobre Dios. Todos tenemos una teología, implícita o explícita. Un ejemplo cotidiano es cuando decimos Dios me entiende o yo creo que Dios es de tal manera. Cuando usamos esos términos, esas palabras, estamos haciendo, de alguna manera estamos haciendo teología. Y la buena teología une mente y corazón, ¿sí? Une nuestra mente con nuestro corazón. O sea, lo que nosotros pensamos lo podemos unir con lo que nosotros vivimos, ¿sí? Y tenemos que, la buena teología nos lleva a la coherencia, a vivir lo que creemos. ¿Ok? Bueno, punto número 3. Estoy yendo rápido porque quiero dejar unos minutos para la última parte, que creo que es la que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Punto número 3. La importancia de una teología bíblica. La Biblia no es solamente un texto que informa, sino un texto que transforma, ¿sí? Si nosotros vamos a leer la Biblia solamente para saber, para acumular conocimiento, va a ser eso, ¿no? Vamos a ser más cabezones, vamos a tener más conocimiento, pero poca transformación, ¿sí? Porque la Biblia, el fin de la Biblia es transformarnos. Por eso esta materia se llama fundamento que transforma. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros establecemos una relación con la palabra de Dios, estamos estableciendo una relación con Cristo mismo, con la palabra viviente en nosotros, ¿sí? Y si la palabra escrita no se transforma en palabra viviente, no estamos haciendo una buena teología. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando los cristianos no tienen fundamentos sólidos? Bueno, ya lo vimos. Estas consecuencias pueden ser el error, la confusión, la desobediencia, en definitiva, la apostasía, ¿sí? Lo que les hablaba al principio de Mateo 24. Jesús lo advierte, lo enfatiza, lo remarca. Pablo lo hace también, Pedro lo hace también en sus cartas, el apóstol Juan en sus cartas. Y este desconocimiento o conocimiento errado o confuso de quién es el Señor va a hacer que muchos apostaten de la fe. Muchos se van a ofender. Muchos no van a estar firmes. Y cuando comiencen a levantarse los vientos, a subir las aguas, ¿sí? Como dice en Mateo capítulo 7, al final, ¿se acuerdan? Cuando Jesús enseña sobre los dos cimientos, el que construye la casa sobre la roca, es como aquel que escucha las palabras de Jesús y las hace, ¿sí? Y el que no, es como el que construye la casa sobre la arena. Para las dos personas, para los dos ejemplos que Jesús usa, vinieron los mismos problemas. Soplaron vientos, subieron
los ríos, ¿sí? Pero la diferencia estuvo en el fundamento, en el fundamento. Y apostasía, ¿saben que apostasía, esa palabra es muy interesante porque quiere decir, es a o apo es sin. Y histemi, que es la otra parte de la palabra, en griego, quiere decir firmeza, sin firmeza. Un apóstata es alguien que no tiene firmeza, es sin firmeza. Entonces, tenemos que estar firmes, tenemos que permanecer en la palabra de Dios, tenemos que profundizar, tomarnos el tiempo. Yo sé que cuesta, a mí me cuesta. Con Lore estamos leyendo la Biblia en un año y ya creo que voy casi un libro atrasado, porque es difícil llevar el ritmo. Les confieso que cuesta, a todos nos cuesta abrir la Biblia todos los días y quedarnos, y más cuando queremos nutrirnos, ¿no? Eso lleva tiempo y a veces el tiempo parece que se nos escapa de las manos como agua entre los dedos, ¿no? Pero tenemos que poner prioridades en nuestra vida. Si realmente tu relación con Cristo y tu firmeza en Él es importante para ti, tenés que hacer tu tiempo con la palabra de Dios. Cristo es el fundamento. Dice Pablo en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es el fundamento que transforma. Y todo esto es una invitación, otra vez, a tener una relación sólida, profunda, real con Él. ¿Qué significa edificar sobre Cristo? Bueno, ya lo mencioné, Mateo 7, 18 al 20. Y, y bueno, ahí tienen otro punto de la tormenta que se avecina. Y dice, una generación entendida en la palabra, permanece en Cristo, se involucra en sus planes y prepara a otros para tiempos difíciles. ¿Sí? La idea de esta clase es levantar mensajeros. Por eso empecé a dar clases yo. ¿Sí? Los que ya hace un tiempo están con nosotros en Ríos Online, es mi énfasis y es el énfasis que creo que el Espíritu eh, puso en mí para transmitir a aquellos que estudian con nosotros. Dios está buscando mensajeros y no mensajeros perfectos, ¿eh? No sé cuál es tu rol en tu casa, tu trabajo, si sos papá, mamá, si cumplís un rol de liderazgo dentro de la iglesia o no. Pero Dios no está buscando líderes de plataforma, Dios está buscando líderes en las casas, mamás que lideren bien sus hogares a sus hijos, que disipulen a sus hijos, papás también que lleven adelante bien su casa y que disipulen a aquellos que Dios les entregó en confianza, ¿sí? De una manera bíblica. Que los preparen, que los enseñen a guardar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Eso es lo que Dios está buscando, ¿sí? Tener un corazón. Dios me recordaba esto hoy. Él está buscando gente que tenga la Biblia abierta, lágrimas en los ojos, ¿sí? O sea, un corazón quebrantado por ver a Cristo volver, por ver lo que le hemos materializado hoy, ¿sí? Ver las señales, los prodigios, las maravillas que la palabra dice que seguirán a los que creen, ver a Cristo y un corazón que arda en clamor por Cristo y porque Dios se manifieste. Y ese sos vos y ese soy yo. En tu realidad, en tu pequeño mundo de circunstancias, de problemas, de dificultades, ¿sí? Vos sos un mensajero para Dios. Vos sos una piedra viva en la casa de Jehová. Y Él quiere edificar y hacer que su reino crezca a través de tu vida, pero no de cualquier manera.
a la manera de Dios, a la manera que está expresada en la palabra de Dios. Y bueno, y acá quiero entrar en algo que, les soy sincero, la clase que yo preparé la semana pasada, y Lore puede dar testimonio de esto, terminaba acá, ¿sí? Era algo más bien motivacional para ustedes, animarlos a que, a que se conectaran a la clase todos los lunes, a Ríos Online. Eh, pero bueno, esto es algo que creo que el Espíritu nos quería compartir, nos quería decir en esta noche, ¿no? Y estudiar la palabra de Dios, más que información, son besos de la boca de Dios que el Señor nos quiere dar. Y quiero que leamos ahí en Cantares 1, 2 al 4. Cantares 1, 2 al 4. Dice, oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Si Dios no está interesado, no está tan interesado en darte información para tu mente, sino besos de su boca para transformar tu corazón. Dios, a través de su palabra, nos quiere transformar. Y no tengo tiempo para profundizar tanto en esto, ¿no? Pero es claro en toda la palabra que cuando la Biblia habla de los besos de Dios, nos está hablando de esto, ¿no? De la palabra de Dios. El Señor nos besa con los besos de su boca, que es su palabra, ¿sí? Y Dios quiere besarnos, ¿sí? El canto acá de la tsunamita, de la esposa, es, oh, si Él me besara con besos de su boca. Él quiere besarnos. Él quiere que probemos de sus amores. ¿Vos querés? ¿Vos querés ser besado por Dios? Y esta es una pregunta que cuando se lo compartí a Lore el sábado, hablamos de lo que genera ser besados por el Señor, ¿no? En nosotros. Ser besado por Dios, probar de los amores del Señor, es que se nos abra una herida de amor, una enfermedad que no tiene cura, que la única cura, que el único remedio es Él. Cuando somos besados por Jesús, cuando probamos de sus amores, de sus besos, no hay remedio más que volver a ser besado. Es, es una herida que se abre eh, y que duele realmente cuando tenemos ausencia de ellos, de esos besos. Y esos besos nos transforman, ¿sí? Buscan transformar nuestro corazón. Ese es el deseo que Dios tiene. Pero nosotros tenemos que querer, tenemos que estar dispuestos. Esos besos son a través de su palabra. La palabra son los besos de su boca. Sí, a veces queremos, no sé, pensamos que de una manera muy romántica, ¿no? Estar en el culto y en medio de la adoración y sentir lindo y cosquilleos y hormigueos y ser tocados ahí por el Espíritu. Y eso claro que sí, son momentos importantes que muchas veces nos marcan. Pero tenemos un acceso diario a través de la palabra de Dios para ser besados y ser ministrados con ese amor que es mejor que el vino, dice acá, que es mejor que los deleites de este mundo. Ser besado por Dios, por sus palabras, no tiene que ver con información que llena nuestra mente, ¿sí? Con conocimiento. Dice,
Pablo en 1 Corintios 8:1, que el conocimiento envanece, ¿sí? El mucho conocimiento envanece. Y esta materia se trata básicamente de conocer más a Dios a través de su palabra. Pero como les decía recién, si la palabra escrita, si el logos, si la palabra escrita no se vuelve palabra viva en nosotros, eso solamente nos va a hacer envanecer. Si no podemos conectar las palabras de Dios escritas en la Biblia como besos para nosotros, ¿sí? Como una expresión de su amor para nosotros y una expresión que al recibirla nos transforma, ese conocimiento nos va a envanecer, ¿sí? Y nos va a volver más, más arrogantes, más orgullosos. ¿Y cuánta gente hay, ¿no? Que sabe la Biblia de tapa a tapa, eh, pero es arrogante por el conocimiento, ¿sí? Y saben que arrogante viene otra palabra, ¿no? Que yo no soy profesor de griego ni sé griego, pero sé algunas palabras clave. Y arrogante quiere decir a rogare, o sea, que no ruega, ¿sí? Se vuelve una persona que, yo ya sé, no, ya sé esto, ya sé aquello, ya sé lo otro, no necesito orar tanto porque una persona arrogante es una persona que no ora. Mm. Es una persona que se vuelve independiente, pero una persona que es besada, que es herida en su corazón por los besos de la boca de Dios, por sus palabras, ¿sí? Es transformado y se vuelve una persona humilde, una persona dependiente, como Jesús dice en el Sermón del Monte, en Mateo 5:3 creo que es, bienaventurados los pobres en espíritu, los que saben que tienen necesidad de Dios. ¿Sí? El conocimiento que viene a través de los besos, de la palabra de Dios, a nosotros nos transforman en personas más parecidas a Él, más humildes, más quebrantados. Y Dios quiere que tengamos cada día un encuentro transformador con Cristo, con su palabra. ¿Sí? A veces separamos, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí antes me pasaba, separaba, decía, bueno, cuando oro, orar es cerrar los ojos y decirle cosas a Dios. Adorar es cantar, pero hoy entiendo que adorar es cuando estoy leyendo la Biblia y estoy entendiendo por medio de la revelación del Espíritu lo que el Señor me está diciendo. Se me están revelando esos besos, ¿sí? Y puedo comenzar a adorar y a responder con mi corazón, con mi mente y corazón al Señor. Y le puedo dar al Señor una respuesta a esos besos en adoración. Pero no de una forma con música y eh, em, con música linda en un templo, sino sentado en una silla o en donde sea que esté, en el ómnibus, con el celular, con la Biblia en el teléfono. Puedo tener una conexión con Dios que me transforma y que me vuelve más dependiente de Él y que me hace clamar a Él, rogar a Él cada vez más. Eso es mejor que todo cualquier cosa que podamos probar de este mundo. Cualquier placer de este mundo no se compara con el placer de poder deleitarnos en los besos de la boca de Dios a través de la palabra, que es Cristo. Otra vez vuelvo a enfatizar esto. La palabra es Cristo. Cuando Dios nos habla, nos está dando a Cristo. Cuando abrimos la Biblia y Dios nos habla, nosotros permitimos que Él nos hable, que Él dialogue con nosotros, Él nos está partiendo el pan delante nuestro y nos está dando a Cristo a través de la palabra. Ser besado por Dios tiene que ver con deleitarse en Él
y el olor o fragancia de su perfume derramado sobre nosotros. Es como un perfume, dice acá, Cantares 1, ¿no? El olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado. Hay una canción de Marcos Vidal, que dice, tu nombre es como ungüento derramado sobre mí. ¿Sí? Cuando dejamos a decirle, cuando dejamos o cuando nosotros escuchamos decir al Padre, escuchamos al Padre decir el nombre de Jesús sobre nosotros, es como un perfume que el Padre derrama en nuestra vida a través de la palabra. Letra C dice, atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras, con razón te aman. Y termina así este pasaje. Y atráeme, conversando con Lore el otro día también, mientras les compartía esto, ella me decía que hay un patrón en Cantares y en varios pasajes más de la Biblia de una declaración en singular, pero una respuesta en plural. ¿Sí? Atráeme, dice la esposa. Y luego dice, hacia ti correremos. Y el llamado es personal, pero no termina en vos, no termina en mí. Esta invitación que el Señor nos está haciendo a abrir la palabra, a, como les decía al principio, ser más precisos, profundizar, salir de ese lugar de riesgo, ¿sí? De esas estadísticas que estuvimos viendo, no termina en nosotros. Tiene como fin atraer a otros, hacer que otros vean el resultado o el fruto de esa relación profunda y transformadora con Jesús y que otros digan, yo quiero lo que vos tenés. Yo quiero lo que Pablo tenés. Yo quiero lo que Magela tenés. Quiero lo que Steffi tenés, lo que Matías tenés. Yo quiero, ¿qué es lo que vos tenés? Yo quiero eso. ¿Sí? Y se trata de eso, cuando vivimos con un corazón atraído, seducidos por Jesús. Otros van a decir, yo no sé lo que te pasó, pero contame, yo quiero saber qué es lo que te pasó. ¿Cuál es tu secreto? El llamado es singular, pero la respuesta es plural. Dios quiere afectarte de tal manera con su palabra, porque te quiere usar para atraer a otros hacia Él. ¿Sí? O sea, nunca el llamado de Dios es eh, exclusivo para cada uno, sino que en cada uno de nosotros Dios ve a otros, ve multitudes, ve necesidades de otras personas que cubrir, pero tenemos que responder nosotros primero. O sea, el Señor nos está atrayendo, el Señor nos está metiendo en sus cámaras, en las cámaras del Rey. Es un llamado a la intimidad con Jesús, ¿sí? En el contexto del libro de Cantares, entendamos lo que esto significa, es un llamado a la intimidad, ¿sí? Cuando Él se acerca a nosotros, nos besa, derrama su perfume, es un llamado a la intimidad, a tener una relación con la palabra viva. Encontrar a Cristo en la palabra es profundizar en los fundamentos que sostendrán nuestra relación con Él hasta su regreso. Eso es lo que Dios estaba buscando, que permanezcamos hasta el fin. Mati? Tenemos que permanecer. Ayer Mati estuvo acá en la iglesia con el pastor y ese fue el mensaje. Juan capítulo 15. Permanecer hasta el final. Yo no sé cómo es tu historia con Jesús, cuál es tu pasado, qué es lo que estás viviendo en el presente. Pero Dios quiere darte fundamentos sólidos, firmes, para que llegues hasta el final. Para que llegues con Él hasta el final, en una relación profunda y que cuando llegues a la presencia de Dios, Jesús te pueda decir, te conozco, yo te conozco. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 25?
Jesús da una parábola que es una profecía en realidad. Y él dice que muchos le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, sanamos enfermos, liberamos, expulsamos demonios. Muchas cosas hicimos en tu nombre, pero la respuesta va a ser, no los conozco, no los conozco. Así que la clave está en conocer a Cristo. En Juan capítulo 17, cuando Jesús ora, dice, creo que es 17:3, si no me equivoco, luego lo corroboran ahí, pero está en la Biblia, no se preocupen que está ahí. Eh, Él dice, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Lo voy a buscar porque ya veo que me miran con una cara media rara. Sí, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿De qué se trata la vida eterna? Conocerlo. De eso se trata. No se trata de ministerios, de plataforma, de luces, de fama, de ser conocido, de ser exitoso. El éxito es conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? Si no es por medio de la palabra de Dios. Dios quiere que lo conozcamos profundamente. Y ese conocimiento profundo es el que nos va a sostener y nos va a llevar hasta el fin, hasta su regreso. Firmes hasta su regreso. Y termino, con razón te aman. Termina Cantares 1:2. Responder a la invitación de ser besados con los besos de su boca es un llamado a la intimidad que te afectará para siempre y afectará tu entorno. El fin es ser efectivos en cumplir la gran comisión. ¿Sí? Ese es el fin, ser efectivos en cumplir la gran comisión. ¿Y qué es cumplir la gran comisión? Es dar las buenas nuevas de salvación, pero discipulando, enseñando a guardar las cosas que Él nos ha enseñado. Ese es el fin de la gran comisión. No solamente salir con una pancarta, Jesús te ama, y hacerlo al nuevo conocido que haga una oración y todo termina ahí. No, es a ser discípulos hasta lo último de la tierra, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Pero ¿cómo vamos a enseñar otra vez a guardar, a que guarden todas las cosas que Él nos enseñó, si nosotros primero no guardamos sus palabras? Dios no quiere solamente informarte, sino transformarte con los besos de su palabra. Él busca convertirte en un íntimo, apasionado, que despierta a otros a correr hacia Él. Así que, yo no sé ustedes, pero a mí me arde el corazón por volverme una persona que responde a los besos de su boca, que día a día lucha con sus circunstancias y con su agenda y su rutina para, para ponerme en el lugar correcto donde puedo ser besado por Él y ser transformado día tras día, ¿sí? Y para poder ser efectivo en mi asignación como parte del cuerpo de Cristo, en cumplir la gran comisión de hacer discípulos y enseñar a los demás a que guarden todas las cosas. Tal vez no sintamos que lo hagamos perfectamente, pero corramos en un sí rotundo hacia ese lugar, hacia Él, hacia Cristo. Y respondamos, sea que te quedes con nosotros o que no te quedes con nosotros en el estudio de esta materia, pero que puedas escuchar las palabras detrás de mis palabras o la invitación detrás de mi invitación a decirle que sí a los besos de la boca de Jesús y a ser transformado por Él, por su amor. Este es un espacio o una oportunidad o una puerta, como quieras decirle, a poder profundizar en las bases sólidas que te van a sostener hasta que Cristo vuelva. ¿Sí?
Así que bueno, quiero orar y luego les comento rápido, o Vero, vos también me ayudás, la información práctica de cómo es la modalidad, la duración, el link de la inscripción ya lo tienen en el chat para los que quieran inscribirse ya. Pero bueno, oramos. Señor, gracias. Gracias por esta clase abierta. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por los besos de tu boca. Gracias por Cristo. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos responder que sí, que sí, que sí, Señor, que te amamos, que queremos, Señor, hacer todo lo que tengamos que hacer. Queremos correr todo lo que tengamos que correr y mover nuestra agenda de la forma que sea necesaria para poder estar en el lugar donde nos podamos deleitar con los besos de tu boca, Señor. No queremos ser mediocres, no queremos ser analfabetos bíblicamente, Señor. Tenemos una oportunidad enorme, hermosa, de poder profundizar en tu palabra a través de esta materia, pero Señor, tenemos acceso por medio de tantos recursos, de tantos institutos, de tantos seminarios, de nuestras iglesias locales, Señor, para poder nutrir nuestra vida con la verdad que está expresada en tu palabra, con tu carácter que está expresado en tu palabra, Señor, con las expresiones del Dios verdadero, de la palabra viva que es Cristo, a través de nuestras Biblias, a través de la revelación del Espíritu. Y poder no solamente crecer hacia adentro, sino volvernos agentes de transformación donde sea que nosotros nos encontremos, no solamente en un púlpito, en una plataforma, sino en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana y en nuestros quehaceres, Señor, eh, más domésticos, poder ser esos mensajeros que predican la palabra con sabiduría, con entendimiento, que entienden los tiempos, que entienden, Señor, las profecías y que, Señor, las hacemos nuestras y nos volvemos parte de este guión, en este gran guión, Señor, que es tu plan, que está expresado y desarrollado en la palabra al detalle para cada uno de nosotros nos volvamos protagonistas. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a responder con un rotundo sí, amén a esta invitación. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.